Hola, te doy la bienvenida a El Mundo Psicológico. Soy Víctor Manuel Arango Salazar, psicólogo y especialista en neuropsicología. ¿Qué es la inteligencia lingüística verbal? Es la capacidad de usar palabras de manera efectiva, pudiendo ser oralmente o por escrito, incluida la capacidad de utilizar la sintaxis, la fonética, la semántica y la pragmática del lenguaje. Además, significa que puede desarrollar un proceso de comunicación. Usualmente, los implementamos cuando hablamos o escribimos y leemos sobre algo, cuando escuchamos la explicación de algún tema puntual. Además, esta inteligencia se identifica mucho en escritores, poetas o buenos editores. Si se posee inteligencia lingüística, es probable que también se sea un aprendiz lingüístico. Eso significa que absorberás mejor la información si se te presenta con palabras, como en una publicación de blog o un audiolibro. Mientras que otros pueden aprender mejor cuando trabajan con sus manos, tú prefieres trabajar y aprender con palabras. En el tema de habilidades básicas, brevemente, la inteligencia lingüística posee el aspecto retórico del lenguaje, que se relaciona con la competencia de convencer a alguien de creer algo. Aspectos del papel de la lengua como la herramienta de preservación sobre la información estructurada a la persona. Es decir, le gusta hablar y mantiene una alta capacidad de síntesis de memoria. Aparte de esto, aclara el uso del lenguaje hablado o escrito. Como en la mayoría de los contenidos, aprendemos dando y recibiendo explicaciones. Eso nos permite explicar por qué y cómo. ¿Qué habilidades se necesitan para desarrollar o para tener una buena inteligencia lingüística? Las habilidades gramaticales, fonéticas, semánticas y el uso práctico del lenguaje. Tener la capacidad de persuadir o influenciar a otros utilizando claramente las ideas. Presentar excelentes condiciones para la comunicación clara y simultánea de ideas. Tener una escucha activa sobre los diálogos o conversaciones que se tengan con otras personas. Obviamente no podemos dejar de lado el tema de la comunicación asertiva. También se debe tener una retentiva sobre la información estructurada para dar y recibir explicaciones. Está, entre otras características, el leer, incrementar y mejorar el vocabulario, realizar discursos formales, tener una escritura creativa, tener una discusión oral, es decir, generar un debate o mantener una conversación un poco constante, no necesariamente con el énfasis de discutir, sino simplemente de conversar, dialogar o sostener una conversación un poco más amena. Y también se puede tener un buen desarrollo de estabilidad con temas de humor, chistes o narraciones. ¿Qué profesiones son las más adecuadas? O bueno, depende como tú lo veas, no necesariamente adecuada, sino qué profesiones son las que más se mueven con la inteligencia lingüístico-verbal. Está el tema de la literatura y la lingüística, obviamente, el periodismo, las ciencias de la comunicación, el derecho y las ciencias políticas, una persona que se encargue de ser redactor, un reportero, un editor, un periodista, un conferenciante, un locutor, un patólogo del habla, un profesor o un traductor-intérprete. No indica que las otras profesiones carezcan de inteligencia lingüístico-verbal. No. De pronto en otras profesiones la inteligencia lingüístico-verbal no es tan prioritaria como lo son en estas profesiones que acabo de mencionar. ¿Qué características podemos encontrar en la inteligencia lingüístico-verbal? Escuchar y responder a sonidos, ritmos, colores y cambios en las palabras habladas. Imitar las voces y formas de hablar, leer y escribir de otras personas. Aprender escuchando, leyendo, escribiendo y debatiendo. Escuchar atentamente, comprender, parafrasear, explicar y recordar lo dicho. Leer, comprender, sintetizar, parafrasear y recordar lo leído. Dirigirse efectivamente a diferentes audiencias para diferentes propósitos y saber expresarse de manera simple, elocuente, persuasiva o apasionada. Escribir con eficacia, comprender y aplicar las reglas de gramática, ortografía, puntuación y utilizar un vocabulario amplio como adecuado. Tener una capacidad comprobada para aprender otros idiomas, es decir, tener al menos la voluntad de querer aprender algún otro idioma y captarlo, entenderlo mucho más fácil comparado a otras personas. Intentar promover el uso de su lengua, es decir,
el idioma, que lo vas a estar utilizando constantemente en múltiples vocabularios, como ya se mencionó. También es mostrar el interés por el periodismo, o la poesía, o la narración, o el debate, o el habla, o la escritura, cualquiera de estos. Puede ser uno, puede ser varios. Crear nuevas formas lingüísticas o composiciones originales a través de la comunicación oral o escrita. También entre las características tenemos que este tipo de personas disfruta de los juegos de palabras y disfruta, como ya lo mencioné, de lenguas extranjeras. ¿Por qué es tan importante la inteligencia lingüística? No solo en las clases de lengua o literatura, la que se recibe normalmente en la academia, es importante poder profundizar en textos o ejercicios relacionados. Esta es también una habilidad muy necesaria para la gestión de proyectos, porque cuanto más clara sea la información, menos conflicto. Es decir, mejor será la colaboración o cooperación entre las personas que se está sosteniendo la conversación. Por tanto, incluso tras la finalización de la etapa formativa académica, nos encontramos ante la formación y el correcto desarrollo de las competencias transversales de cada alumno. Conocer el estilo y el registro de la lengua nos permite adaptarnos a diferentes situaciones y mejorar nuestras relaciones con los demás. A la final, todos los humanos somos animales sociales. A la larga, necesitamos esta capacidad para vivir una vida plena y evitar malentendidos innecesarios. ¿Qué personajes famosos poseen demasiada inteligencia lingüística? Voy a mencionar algunos. William Shakespeare, Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling, Maya Angelou, Natalie Portman, Roald Dahl, Tom Hiddleston, J.K. Rowling y James Franco. ¿Quieren un poco más? Les voy a dar otro poco más. Dante Alighieri, John Bowring, Pablo Neruda, Alejandra Pizarnik, Malcolm X y Noam Chomsky. Ahora la pregunta es, ¿consideras que tu inteligencia principal es la inteligencia lingüístico-verbal? Hasta acá llega el video del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Recuerda que esto es El Mundo Psicológico. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.